el Totó empezó a comentar desde un celular de arriba del avión. Mira. Pero a su vez quería hacerle una nota a Morena, que era el técnico de Peñarol que había ido a jugar a Tacuarembó. Peñarol venía en ómnibus hacia Montevideo y me pide que lo llame a Morena a ver si puedo. Llamo a Morena, Morena lo atiende y entonces se hace una nota desde el avión al ómnibus. Al ómnibus venía. Y haces un poco de productor ahí, te haces la llamada y el enlace vos. Y sí, porque cuando estás ahí en la mesa, digo, colaborás con la transmisión. Yo creo que la mayoría de la gente que escucha fútbol por radio o deporte por radio, o que ha cruzado en algún momento y ha escuchado un rato el Sport, conoce tu nombre, Horacio Ardiles Delgado. Y el Ardiles, me vengo a enterar al día de hoy, que es apodo. Y yo convencido que tus padres querían homenajear al jugador de la selección argentina, le re como a la espera. Sí, el apodo es porque jugaba de chico como cualquiera, jugué selección de escuela, de liceo, jugué en los juveniles de Artigas Sauce. Y por la posición y por la cara se suponía, y quedó el Ardiles y ese es el apodo. ¿Y uno se encariña con el apodo? Sí, yo sí. ¿Te gusta? Yo sí. Además, digo, Ardiles tiene una cuestión muy particular, el jugador de fútbol. Que cuando se da la guerra de las Malvinas, Ardiles estaba jugando en Inglaterra. ¿Es cierto? Y se da toda una situación muy particular ahí. Y el tipo se la banca y sigue. Y además tiene otra particularidad, Ardiles, que Menotti ponía los números de los jugadores por orden alfabético. Entonces yo jugué con el 1 y después jugué con el 2 porque tuvo Alonso. Claro. Es brutal, o sea que podemos decir que sos el 1 en algún punto. No, digo, pero tiene que te pongan el apodo de un tipo que tuvo todas esas situaciones como que medio increíble. Y era porque decían juega medio parecido y además se parece de cara. De ahí es el Ardiles. Viste que antes de empezar a grabar conversamos con los compañeros que están acá en el piso y todos decimos que el que ha escuchado radio ha escuchado que te nombren, que sos, le ha dado a tu nombre una popularidad que tu cara no tiene. No, ¿no? Ahora, mejor. Mejor, sin duda. Ahora, ¿cómo es cuando la gente se entera? Supongo que la gente se debe sorprender. Ah, sos vos, ¿hay comentarios y eso? Es increíble. Sí, se da muchísimo, porque así como presentaste vos, no sé qué, y te dice, vos sos el Ardiles, porque hay Gustavo Sáenz me dice dice Ardiles. Ardiles, otros me dicen Ardiles, otros me dicen Horacio Delgado Ardiles, lo ponen después del apodo, no sé qué. Pero se da esa situación. ¿Sí? Vos sos el famoso. Y entonces te empiezan a preguntar cosas que no sé qué, y te empiezan a preguntar sobre periodistas, y te pone, ahí ya se quieren saber de qué cuadro son hincha todos. Todos, porque el fútbol es lo que tiene. Quieren saber de quién es hincha, tal y tal y tal, y ahí ya hay que entrar a cinturiar. Claro, ahí decís, bueno, pregúntele a ellos. No sé. Vos sos de Artigas de Sauce, entonces Yo no hay problema soy de ninguno. Artigas de Sauce. Dicen que sos medio, no voy a decir fanático, pero que lo seguís defendiendo, te seguís intrigando y sufriendo el día de hoy. Mal. Es más, el año pasado hasta me saqué un poquito ahí, tuve que... Digo, porque se juega allá afuera y bueno, tiene cierta particularidad. ¿Y tratás de ir? Sí, claro, siempre, que puedo. Y uno cuando pasa a conocer el mundo del fútbol de cerca, ¿no? Y así como conoces gente muy virtuosa y con una cantidad de riquezas, conoces también el costado miserable que tiene el fútbol. ¿Y no se pierde la ilusión? Sí, claro, yo siempre digo que el fútbol era un deporte que me gustaba. ¿Y ahora qué es? Ahora el deporte profesional no me gusta. Por eso te gusta el Artigas de Sauce. Por eso allá es el verdadero fútbol. Porque no está, digo, por más que ya se empezó también a dar toda una cierta profesionalización. Ese tipo de cosas, pero yo digo, soy hincha del Nacional, pero hoy por hoy lo único que me interesa es la selección. Y Artigas. Y el Artigas, hoy. Qué curioso, Nacional y el Artigas tienen los mismos colores, además. Sí, ¿Vino por ahí la elección o no? No. Se dio. Nacional por familia, el Artigas porque era por el barrio. ¿Seguís yendo en el Cutu a Sauce o vas en auto? Trato de ir en Cutu o Casanova. Dicen que los viajes en Cutu son un poco particulares. No me ha tocado cuando iba del interior irme en Cutu, que es un mundo de personajes muchas veces. Y podés encontrar todo tipo de cosas, sí. ¿Qué has visto de raro? ¿Desde vendedores hasta qué? La escuela militar está en Toledo. Entonces todos los alumnos van en Cutu también.
Entonces, lo más particular es subirte a un ómnibus y ver Y está rodeado. 40 tipos uniformados. Claro. Es una cosa Te da que chucho y te vas a parece sentar que al vas fondo. en un coso militar. Y después de todo, sí, hay de todo. Puede pasar cualquier cosa. ¿Seguís viviendo en Sauce, no? No, pero es como que viviera en Sauce porque voy siempre. En Sauce se definió casi sin querer un domingo de tarde, de mucho aburrimiento, tu oficio. Ujú. ¿Cómo fue? Domingo de tarde en la plaza y estaba el Teco Arias, ella trabajaba acá en Montevideo, y dice, che, Ardile, ¿qué querés? ¿Qué estás haciendo? No sé qué. ¿Te animás a acompañarme allá en la radio? ¿Dónde trabajaba él? Era Radio Noticias 44. Claro, Panamericana, que en ese momento tuvo un periodo de tiempo que quiso hacer una radio que fuera 24 horas de información. En realidad eran 18, era de 6 a 12, De 6 a 24. de 6 a 24. Y te viniste un domingo de tarde, un aburrimiento atroz. Y el Teco muy hábil me dice, ¿vos te animás a quedarte acá que yo voy a la panadería a comprar unas cosas? Y dice, cuando vos veas que esto se termina, subí esto y bajás esto y pones esto. Te dio las dos básicas. El mandado que duraba 5 minutos duró unas 2 horas. Ole, Entonces ¡qué bautismo! terminé haciendo operador sin saber nada. Y así arrancó. Pero ahí debe haber sido como una picardía, como un juego. O enseguida dijiste, opa, esto está divertido. No, me reinteresó, sí, porque, digo, primero que entraba por primera vez a una radio, y tal, estaba bueno. Y después cuando vi que yo podía hacer las cosas solo, sin saberlo, con 19 años, me reinteresó. Y dijiste, me quiero dedicar a esto. Y después empecé a practicar, a los 15 días ya tenía turnos los fines de semana, Ole. y a los 2 meses viene la iglesia pentecostal y contrata un espacio para el mismo. Sí, o sea que, y empezás ahí a hacer, es muy curioso pasar de ser operador de noticias o de informativos o de una radio informativa a ser operador de una de estas Dioses Amor o alguna de estas. La así iglesia que- pentecostal. ¿Y qué hacían? ¿Eran de estos que hablaban mucho en portugués y esas cosas? En realidad, la radio siguió teniendo de 6 a 24 y de 0 a 6 estaban ellos. Digo, pagaban el espacio. Y vos Ahí tenías que fumar agarré ese el turno choclo. fijo, de 0 a 6. Y si el precio a pagar era hacer la transmisión de los pentecostales, se hacía, se pagaba ese precio. No, además se pagaba muy bien, cobraba muy bien porque era doble el nocturno. Claro. Pero bueno, era un tema de salud mental. Claro. Porque primero que trabajás de noche, que no está bueno, y además el tipo de... El mensaje que recibías permanentemente ahí era bravo. era medio lavacabeza. Era bravo. Tener Sí. ¿Y cómo pasa uno? Porque por esos años se decide quién era el dueño en esos momentos de Radio Sarandí, de la 690M, se le dice ahora. Rodríguez Villamil decide comprar una radio que hasta esa época se llamaba Libertad Sport, pasa a llamarla Sarandí Sport, y armó una radio 100% deportiva. ¿Y cómo te enterás o cómo te llaman? No, yo ya trabajaba en Sarandí. Ajá. Ah, ya estabas en la 690. Yo, cuando cierran Panamericana, CX44, cuando el tema del Con filtro, lo del filtro. eso fue en el 94. Agosto del 94. creo. Sí, el 24 de agosto. Bueno, ahí se cerró la radio, el MLN, que era el que tenía la frecuencia, pagó todo lo despido, todo, quedamos sin trabajo. Pero se les revocó la concesión de la onda. Es decir, los que estaban autorizados a tener esa onda se les quitó por el gobierno. Es que en del realidad momento y la se onda vendió. pertenecía a los YEC, no era, Ah. el MLN contrataba Mirá la vos, radio. me estás dando un dato que no tenía. Era de los YEC. Los YEC tenían Canal 12, el diario El País y esta emisora. Mirá vos. Y el tenían MLN arrendada. contrataba la radio. ¿No? Bueno, después del tema del filtro, que se cierra la radio, eso es en agosto, me quedo sin trabajo, cobré el despido. ¿Un garrón? Sí, porque no, digo, yo era funcionario de la emisora, no tenía nada que ver. Y eras un además- gurí todavía. ¿Eh? Y eras un gurí todavía. Era medio chico. Y además, ¿qué pasa? Salías de la radio y veías caras raras, ¿entendés? Estaba rodeada la radio. Estaba toda la majuga ahí. Y yo me iba hasta la parada y veía que me venían siguiendo. De esa gente que Alguien se sienta me a leer venía el diario y siguiendo, mira por arriba. Y de repente había una cosa extrañísima. No, fue una situación... ¿Cómo es sentirse espiado?
Porque en definitiva estamos hablando de eso. Había Sí, gente sí, de sí, inteligencia sí. rodeando todo el funcionamiento de la radio. Sí, sí, sí. En estaba plena así. democracia, además. Sí, sí, sí. A mí me dio mucho miedo. Claro. Me dio miedo, sí, porque no sabía para qué iban a hacer, ¿viste? Claro, El claro. tipo está ahí, yo qué sé qué va a hacer. Bueno, y de ahí a Sarandí, ¿cómo? Y porque Norman Stanley, yo lo conocía de otro lugar, era jefe de operadores de Sarandí, que vos dijiste recién 690. En esa época no existía eso. No. Era CX8 Radio Sarandí. CX8 Sarandí, sí, sí. Era jefe de operadores, le dije, mirá, me pasó esto, esto y esto. Si hay un chance, hueco, avísame. Y ahí entro en Sarandí a hacer de vuelta a la noche, de 0 a 6, el turno, con ¿Qué había en Dota. esa época de noche en Sarandí? Estaba Dota, no sé si te acordás. No. No me acuerdo el nombre, Dota. Pasaba música, era un programa musical nocturno. Un programa con discos de pasta. Ujú. A veces él venía en vivo, a veces te dejaba el cassette con los copetes. Entonces vamos a escuchar a Julio Iglesias con tal tema, no sé qué, y vos largabas el tema, enganchabas el otro disco, todo de pasta, una bandeja. Y ahí Estaba fue que toda la noche ahí. ¿Ahí fue que te quedaste una noche dormido como 2 horas? No, ¿Eso dónde? eso fue con los pastores. Bueno, pero ahí no importaba, ellos seguían hablando. No. ¿No? ¿Qué? Iba un pastor toda la noche, de 0 a 6. Y poníamos cassette de testimonio, ¿viste? La gente dice que se curó de tal cosa. Sí, dejé de ser cómo se paralítico curó, antes de ayer. Eso duraba media hora. Tipo 2:15 de la mañana, el pastor se me duerme en el estudio. Y vos también. Y yo quedé ahí y de repente cabeceamos los dos. Y allá como a las 2 horas y pico, levanto la cabeza, el pastor seguía durmiendo. Yo me levanté, prolijo, fui al baño, me lavé la cara, me hice como que no había pasado nada. Al ratito lo llamo, le digo, mirá, Maestro, ¿se durmió? ¿te dormiste? Yo seguí acá con 2 horas. Bueno. 2 horas y pico de bache. ¿Será que No Dios- fueron mucho. Dios lo mandó a descansar. Yo creo que sí, que fue un sueño divino. ¿Un cafecito divino? Bueno, Dale. perfecto. Me quedé pensando que en la época de la 44 también trabajabas en CX10, o sea que estabas en los 12 puntos del dial y del espectro ideológico. También, ¿no? Increíble eso. Pues, y curiosamente además era la radio de izquierda a la derecha del dial y viceversa, ¿no? Porque Exacto. la 10 estaba a la izquierda. Sí, yo salía de Panamericana, que estaba el Pepe, el Ñato, todo el Todo el MLN. todo el MLN, todas las cosas, salía a las 7, me iba caminando hasta Germán Barbato, entraba en CX10. Te iba de Yaguarón y San José a Germán Barbato y... No, esta estaba en 18 y Herrera. Y después fue que de- va para Yaguarón. Después va para Yaguarón. Y terminaba con la gente del MLN, me iba caminando y a las 8, cuando yo entraba, ponía la repetición de Sea usted juez por un minuto con El programa Heber Heber Pinto. Claro. Aquel Era la hora del está lleno de pachequismo en radio. comunistas, claro. ¿En ningún momento de alguno de los dos te cuestionaron nada? No, Pero eso es por ser profesional, punto. es que yo creo que Heber Pinto nunca se enteró que yo laburaba en la otra radio. Sí, En si el no te MLN, hubiera dicho. En la 44 sabían, nunca me dijeron, allá Heber Preferiste Pinto no decir. sabía. No, si no me preguntás, ¿Qué necesidad? ¿qué necesidad? ¿Y cómo pasás de la 690 a la 890? O sea, ¿cómo pasás, perdón, de CX8 Sarandí a Sarandí Sport? Es que hay un proceso. Antes de la Sport se inaugura la 91.9, que era Ujú, Sarandí satelital, Sarandí Sarandí satelital, que era todo RFI, Deutsche Welle, la BOA, era todo radios extranjeras. Que así fue la primera programación de esa De radio. Sarandí Hoy es satelital. Disney, la 91.9. Y después, a los 3-4 meses, Villamil compra Sport, se la compra Parodi, y viene para el mismo edificio. De Claro. ahí yo le dije, me gusta mucho más el deporte que estar escuchando cadenas que no entiendo mucho el idioma. Le digo, si hay posibilidades, dame la Sport. Y ahí, en el 97, pasó la Sport y es cuando arranca la radio, Y seguís en la Sport hasta el día de hoy, además. hasta el día de hoy. Y ahí es que se empieza a hacer famoso tu apodo de Ardiles, porque creo que estabas de mañana ahí. Tuve todos los turnos.
¿Tuviste Tuve de todo? mañana, tuve de tarde, tuve de noche. O sea que trabajaste con todos también. Sí, sí, sí. Con todos los relatores que pasaron y con todos los periodistas que han pasado. Todo lo que ha pasado por la Sport, trabajé con ellos, porque estoy desde que se inició. ¿Eras el operador el día que el Toto da Silveira salió desde un avión? Sí, claro, estaba en la mesa. ¿Y cómo fue eso? ¿Te acordás que en aquella época Tacuarembó, Frontera Rivera, Paysandú jugaban el campeonato de primera división? Es cierto. Entonces, las radios por lo general, pero nosotros hacíamos un contrato, un canje con una avioneta chica, que creo que no existe más la empresa, por eso pero sí. Aeromax se llamaba. Sí, que hacía vuelos que se llama de Cortito, cabotaje hasta dentro del Salto, país. ahí va. Entonces, el equipo de la Sport viajaba a esos lugares en ese avión. Ujú. ¿Tá? Termina el partido de Tacuarembó, el piloto dice, tenemos que irnos medio rápido porque me avisan que por Durazno se está armando una tormenta. Entonces, el Toto empezó a comentar desde un celular de arriba al avión, Mira. pero a su vez quería hacerle una nota a Morena, que era el técnico de Peñarol que había ido a jugar a Tacuarembó. Peñarol venía en ómnibus hacia Montevideo y me pide que lo llame a Morena a ver si puedo. Llamo a Morena, Morena lo atiende, y entonces se hace una nota desde el avión Al ómnibus. al ómnibus. Venía. Y haces un poco de productor ahí, te haces la llamada y el enlace vos. Y sí, porque cuando estás ahí en la mesa, digo, colaborás con la transmisión, te piden Sí, llamar a alguien y esos son momentos que para el oyente en general, particularmente para el que sea hincha del cuadro del que se está hablando, ¿no? Pero para el oyente en general son momentos importantes. Porque es el momento en el cual va a escuchar la palabra de un protagonista, está escuchando la palabra también del comentarista, que es que en ese momento más era sobre todo la figura principal de la radio. Sí, sin duda. ¿Y uno siente la responsabilidad de eso? ¿Sos consciente que de repente estás trabajando sobre algo que va a generar emociones en muchas personas que estás escuchando? No. ¿Lo haces como un entretenimiento? No, el trabajo del sonidista es que salga bien el sonido. Ujú. Y vos no te das cuenta que puede estar provocando en el otro. Lo mío es que salga lo mejor posible el producto final de una radio, que en definitiva es el audio. Claro. Ahora, si me pongo a pensar qué puede, me puede llevar por otro camino. Lo mío es que salga bien la radio al aire. Ahí va, y ya está. Si está Digo, sonando bien, allá el que se emocione y allá el que Claro, se enoje además, porque no le gusta lo que dice el técnico. Pero imagínate esto que recién te conté, el avión, son 2 teléfonos, ¿no? Ujú. Y vos le estás dando retorno a uno, para arriba, para abajo, y todavía no era como ahora, que suenan un poquito mejor, eran los primeros tiempos del tapita. Del ladrillo, digamos. No, la tapita, ya el está la StarTAC. tapita, ese. Entonces vos tenés que estar preocupado que no haya acople, que no te da la cabeza como para pensar que puede estar, qué emoción le puede estar provocando a un oyente. A nadie. O sea, estás preocupado de que la radio salga bien al aire. Hiciste una cosa que no tiene nada que ver con todo este mundo. Saliste en carnaval. Ujú. Pero es cierto que el carnaval fue el culpable de que dejaras de jugar al fútbol. El Y potencial nuevo Ardiles. El Ardiles uruguayo. Ya estaba en juveniles del Artiga y se suponía que tenía capacidades como para seguir. Y nada, empecé a salir en carnaval. La primera vez que salgo es en Santa Rosa, porque ese año la Murga de Sauce no salió, 86. Después fundamos La Cigarra, sale ahí, y en el 91 Alejandro Gavar me invita para salir en Pelota al Medio, una murga en Montevideo. Mirá. Y el 92 ya salgo en Murga América, el 94 Curtido, y bueno. Lo que pasa es que carnaval y fútbol no se llevan. Digo, A ver, son dos pasiones, como se dice siempre, y desde ese lugar sí, pero para ejercitar las dos al mismo tiempo es imposible. imposible. En esa me dijeron, bueno, eso es una infidencia, pero me dijeron que te gusta el vino cortado. Ah, claro. ¿Y eso lo conociste jugando al fútbol o en carnaval? ¿O antes? Antes, porque el Artiga, lo que tiene el Artiga es que... Una buena cantina. Es una universidad. Sí, ir a ver partidos de fútbol. Yo empecé a ir a los 12 años a ver el Artiga. Ahí va. Y después de noche se hacían Monia, que donaba la fábrica de pasta de sauce, con Tuco, que donaba la carnicería. Entonces, de noche te quedaba, seguía. Hubiera ganado o perdido el cuadro, no importaba. Y los jugadores y todo. Y ahí se servía vino cortado. ¿Que se corta con spray o con Coca-Cola?
No, tiene que ser lo más parecido a la Spray. Si no hay Spray, limón, y si no, la Nix, y si no. Pero si tiene no, que sea. ser, sí. Pero algo que lo rebaje un poco porque debe ser un vino muy peleador. Claro, pero tiene que ser tipo limón. Ahí va. Cosa que en el momento de trabajar en una radio es imposible de que te acompañe. No. Porque le raza un dedazo. Alguna vez capaz que, pero puntual. por ejemplo, cuando para festejar un campeonato. No, cuando trabajaba con los pentecostales, Para soportarlos. venía de Sauce. Entonces entraba a las 12 de la noche. A veces pasaba por una cantina antes, allá. Y cuando llegaba con los ojitos rojos, y era el pastor. No me digo con los ojitos rojos usted ahora. Es Satán que se apoderó de mí, le decías. Claro, algo así. Che, y es tan así como decías al principio, la gente te acalambra mucho con preguntas sobre los periodistas. Digo esto porque en realidad me intriga saber si el periodista deportivo se ha transformado también en un protagonista de la fiesta. Como que hubiera cambiado su lugar y fuera también, como que hubiera un entretenimiento que es el fútbol en sí y otro que pasa por los periodistas y lo que hacen los periodistas. Sí, hay algo de eso. Yo creo que la gente se fanatiza mucho con el periodista. En vez de disfrutar la fiesta, está más pendiente a ver qué dicen los periodistas y se dejan formar opinión por los periodistas. Es una cosa que yo nunca... Por ejemplo, me pasa que me dicen, no vamos a dar nombre. Es un cosa así. Fulanito es hincha de Boston River. Y no sé qué, y le da... digo, ¿no te gusta la opinión? ¿Te parece que es mala? ¿Y por qué lo seguís escuchando? Para putearlo. Si hay 3 o 4 o 5 más en el mismo momento. Es una cosa que nunca voy a entender, cómo insultan a los periodistas, pero al otro día van y lo escuchan. Viste que una cosa típica del hincha es pensar que el periodista opina a favor o en contra a favor del cuadro rival y en contra del cuadro propio, ¿no? ¿Alguna vez viste a alguien que tuviera esa característica? Pero realmente, digamos, el que trabaja de cerca puede conocerlo un poco más. Yo entiendo que el hincha pueda pensar o imaginarse eso. Pero vos trabajando cerca, no me importan nombres, pero ¿viste a alguien que opinara con alevosía porque le caía mal fulanito o menganito o porque sea hincha del cuadro A le daba para atrás al cuadro B? Tan directamente no, pero que a veces hay opiniones mal y tendenciosas. Sí. ¿Teñidas por el hinchismo? Sí. O, por ejemplo, tomarse revanchas personales porque un jugador no le dio una nota. Mira. Y empezar a hablar mal de ese jugador porque no le dio una nota. Es bravo ser testigo de eso, ¿no? Sí, claro. Por eso te digo, el fútbol era un deporte que me gustaba. Ahora, y ahora es otra cosa. No es lo que sentía cuando era chico. ¿En qué horario estás trabajando ahora? De 1 a 8:30. De 1 a 8:30. ¿Y alguna vuelta te sigue tocando todavía hacer la noche? No sé si la de 0 a 6, pero por lo menos llegar hasta medianoche o cosas así. Por ahora no. Y venís zafando. Vengo zafando. ¿Preferís este horario y quedarte tranquilo ahí? Sí, porque además, si sale la posibilidad, capaz que puedo hacer algo de carnaval de nuevo. Entonces este horario me queda bien. A mí me queda una pendiente cuando nombraste los conjuntos que saliste de más, porque cuando hablaste de Murga América saliste con Pablo Estramín. Sí, único año que salió Pablo en carnaval. Debe ser un recuerdo lindo, ¿no? Sí, muy lindo. Un tremendo personaje, un tipo muy querible. Sí, totalmente. Che, muchas gracias por la charla, por la visita y por operar para que uno pueda escuchar los partidos habitualmente. Bueno, esa es la idea. Genial. Gracias por la visita. No, a vos. Arriba.